Buenas tardes, noches de todos y todas. Vamos a dar comienzo al encuentro virtual de hoy a cargo de la doctora Pérez. A lo largo de la clase podrán participar con micrófono en cámara a fin de que la clase sea más dinámica. Como primer paso, para una mejor comunicación, les recomendamos aclarar su nombre y apellido. Posicionándose sobre su nombre, aparecerá la opción renombrar. De esta forma podrán cambiarlo en el caso de ser necesario. Para que la clase se desarrolle de forma ordenada, recomendamos abrir el micrófono cuando quieran participar, y luego cerrarlo para evitar que se produzcan ruidos ajenos a la clase. Por último, ante cualquier duda o dificultad, pueden escribirme por medio de chat privado para ayudarlos. Muchas gracias y cuando quiera, Doc, puede comenzar. Gracias, Brian, muy amable. ¿Me escuchan todos? Por favor, me avisan si no me escuchan. Vamos a empezar. La primera pregunta que les quiero hacer es, ¿alguien tiene preguntas o preguntas específicas sobre lo que se vio en la clase teórica? Porque no vamos a específicamente hablar sobre eso hoy. Lo que vamos a hacer hoy es, básicamente, vamos a realizar un par de casos clínicos y cómo se hace el manejo en estos casos. Si van teniendo preguntas de algo del material que se vio en la clase, por favor, me van diciendo hola a todos, ¿cómo están? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Tania Pérez, yo soy médico veterinario de la Universidad de La Salle, en Bogotá, Colombia. Tengo una maestría de la Universidad Austral de Chile, hice mi doctorado aquí, en el área de farmacogenética, donde hice mi residencia y ahora soy diplomado del Colegio Americano de Anestesia y Analgesia Veterinaria. En ese momento me desempeño como profesor asistente del área de anestesia y analgesia y también trabajo en el hospital veterinario, obviamente. Aquí en la Universidad del Estado de Washington, que es donde me encuentro hace ya un par de años. Listo, vamos a empezar. Vamos a ver un par de conceptos bien simples, bien sencillos, como para recordar algunas de las cosas de las cuales vamos a tratar y de ahí vamos a seguir. Como estamos hablando de opioides, obviamente tenemos que hablar sobre generalidades, que es el manejo del dolor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los opioides son parte fundamental o roca fundamental del manejo del dolor. ¿Por qué? Porque si ustedes miran la Organización Mundial de la Salud, los opioides son como la piedra fundamental para todo lo que tiene que ver con dolor moderado a dolor severo. Entonces los opioides tienen que estar ahí de una forma u otra. Recuerden que el manejo del dolor es estándar de cuidado rutinario. O sea, eso es estándar. Nada que hacer. Dice el doctor Agustín. Doctora, buenas noches. Tuve una duda con respecto a los receptores delta y K con respecto a sus respectivos ligandos. ¿Cuál es tu pregunta específica, Agustín? Porque los ligandos de los receptores, como son naturales, son endorfinas o son sustancias que son producidas directamente en el cerebro, que son los que modulan este tipo de receptores. Acuérdate que los receptores mu son los que van a mediar con dolor severo, pero son también los que lidian con la mayor cantidad de los efectos adversos. Básicamente, si el ligando era dinorfina o la metionina encefalina. Depende del receptor y depende de lo que está sucediendo, sí. Tienes razón. Agustín, acuérdate que todos esos ligandos se producen directamente en el cuerpo, ¿no es cierto? Y lo que nosotros estamos haciendo cuando aplicamos opioides de manera externa es básicamente cumpliendo la función de esos mismos ligandos, cumpliendo los mismos mecanismos. ¿Qué es lo interesante de los opioides? Primero que todo, recordamos que los opioides, de una forma u otra, una simple dosis, son de duración cortas, son rápidos. Una cosa supremamente importante es que son reversibles. Y a las dosis clínicas, por lo general, no causan efectos adversos que son significativos. Lo que eso quiere decir es que no debemos dejar de usarlos porque creemos que los efectos adversos van a ser malos. Si los estamos usando dentro de las dosis recomendadas para la especie, no debemos de tener mayor problemas. Ya vamos a hablar de algunos casos específicos en los cuales debemos de tener cuidado y aún así los vamos de todas maneras a usar. Los opioides son importantes, ¿por qué? Porque hacen parte de lo que conocemos como neuroleptonalgesia. ¿Y qué es la neuroleptonalgesia? Es el uso de un sedante o un tranquilizante combinado con los opioides. ¿Por qué? Porque así estamos potenciando los efectos de cada uno y la combinación con el sedante o el tranquilizante. Aquí tenemos otra pregunta.
Doctora, buenas noches, dice la doctora Joana. El butorfanol, por ser agonista antagonista, me serviría como reversor de opioides como la morfina, fentanilo, meperidina o oxicodona. Sí, doctora, te serviría como agente de reversa para opioides que son agonistas puros. Porque acuérdate que es antagonista a los receptores mu, pero es agonista a los receptores kappa. Entonces, morfina, fentanilo, hidromorfona, remifentanilo, bueno, remifentanilo no, porque no alcanza uno ni siquiera a sacar el butorfanol cuando ya el remifentanilo se fue. Metadona, ese tipo de cosas sí, tienen que ser agonistas. Ten cuidado con cosas como la buprenorfina, por ejemplo, porque es muy difícil de revertir. Yo ahí ni siquiera boto la plata, pero si son agonistas puros, sí debes de tener la capacidad de revertirlo. Manteniendo la analgesia por el butorfanol, sí, pero hay que tener en cuenta que esa analgesia dada al puro el butorfanol no es de la mejor calidad. Sí provee analgesia, pero no es analgesia como para un paciente politraumatizado, para un paciente que acaba de sufrir una fractura, para un paciente que acaba de ser intervenido por una laparotomía exploratoria. El butorfanol no te va a ser suficiente para eso. ¿Ok? ¿Quedó claro, Joana? O avísame si tienes una pregunta o si tienes más preguntas o si no te quedó claro y seguimos discutiendo, obviamente. ¿Qué es otra cosa que hace de los opioides que sean tan interesantes? El hecho de que todos los opioides se pueden utilizar como infusión constante. Hay dosis absolutamente para todos. ¿Okay? Así que eso no debería ser algo que digamos, uy, no lo puedo utilizar. No, todos se pueden usar, hay dosis para todos. Usamos unos más que otros, ¿por qué? Por precio, por cantidad, por efectividad, por volumen, por una cantidad de cosas, pero para todos hay dosis. Recordemos que los opioides se clasifican, como mencionaba antes el doctor, ¿no es cierto? Estábamos hablando de los ligandos, ¿no es cierto? Acuérdense que tenemos agonistas puros al receptor mu, tenemos agonistas antagonistas, esos antagonistas básicamente son agonistas a los receptores kappa, antagonistas a los receptores mu, y tenemos los agonistas parciales a los receptores mu. Ya vamos a hablar un poquito más o menos de qué quiere decir eso y por qué están clasificados de esa manera. Como estamos hablando de manejo del dolor, y como estamos hablando de las vías del dolor, al mismo tiempo, yo creo que ustedes ya vieron esto, si no me equivoco con el doctor Mateus, de pronto. Parte importante también de nuestro analgesia multimodal, siempre debemos de tener en cuenta los anestésicos locales, el posible uso de AINES, la ketamina y los alfa-2 agonistas, que todo esto obviamente se transmite en lo que conocemos como analgesia multimodal. Vamos a ver un par de cositas bien específicas de cada una de estas clasificaciones de las que estábamos hablando. Agonistas puros, ¿cuáles? La morfina, la hidromorfona, fentanilo, ¿no es cierto? Metadona, remifentanilo. Esos son los que conocemos como agonistas puros. Voy a hablar más de unos que de otros. ¿Por qué? Porque hay algunos a los cuales no tenemos acceso, ¿no es cierto? Nosotros no utilizamos meperidina, no utilizamos oxicodona, por ejemplo. Pero de los que vamos a hablar aquí, la mayoría sí los utilizamos. ¿Por qué? Porque acuérdense que algunos de estos fármacos, por ejemplo, como la oxicodona solamente, o nosotros, por lo menos, en las farmacias se puede conseguir oral. Nosotros en anestesia, por lo general, no manejamos pacientes o no manejamos medicamentos orales. ¿Por qué? Pues porque el paciente está anestesiado. Entonces, eso ya podría ser básicamente para un manejo posoperatorio, pero otra cosa que estamos o que se está lidiando mucho con la cuestión de la oxicodona, yo creo que todos han visto las noticias, ya llevamos años lidiando con la cuestión del abuso de los opioides y uno de los opioides que es más abusado es la oxi. Entonces es supremamente difícil de conseguir por lo general no la prescribimos para pacientes veterinarios precisamente por el potencial de abuso. Interesante de cosas de recordar, ¿no es cierto?, de los agonistas puros. La analgesia es excelente, es la mejor analgesia que van a conseguir. Está indicado para manejar pacientes con cáncer, quiere decir que ya eso es el dolor más severo, uno de los dolores más severos que vamos a encontrar. Obviamente, otra razón por la cual los opioides son altamente abusados es por la sensación de euforia que producen. Son reversibles, los efectos cardiopulmonares son leves, son mínimos,
Y obviamente lo que ya habíamos hablado era la neuroleptoanalgesia, que es el sinergismo con todos los tranquilizantes y sedantes que utilizamos. Como no todo es maravilloso, tienen efectos adversos. ¿Cuáles son algunos de esos efectos adversos que vemos? Ay, disculpen. La disforia, ¿no es cierto?, que es uno de los efectos adversos más reconocidos o más descritos de los opioides. El jadeo, ¿no es cierto? Este jadeo se presenta muchísimo más cuando los opioides, sobre todo los agonistas puros, son administrados por la vía intramuscular. Todos disminuyen la motilidad del tracto gastrointestinal. Tienen efectos diferentes en lo que tiene que ver con motilidad y también en esfínteres. Como incrementan tono vagal, producen bradicardia y pueden potenciar o pueden generar la producción de bloqueos auriculoventriculares de segundo grado. Eso lo van a ver, o yo lo he visto muchísimo más marcado, es cuando hacemos infusiones a dosis altas de fentanilo, por ejemplo. Y ni siquiera, algunas veces a dosis medias, se puede ver. Doc, usando estos agonistas puros a la dosis más baja, ¿podemos evitar la disforia? No, María Virginia, porque la disforia es algo paciente específico. Es más probable que tú veas disforia en un paciente que no está o que no tiene dolor severo. Porque si el paciente está bien adolorido, a no ser de que la dosis sea extremadamente alta, es muy raro que veas disforia en un paciente que está supremamente adolorido. Por lo general en pacientes en los cuales hacemos diagnósticos, de pronto radiografías, una tomografía, un paciente que no está completamente adolorido, ese paciente va a ser más propenso para lidiar con la disforia, para que presente disforia. Pero no, es muy difícil saber qué paciente, María Virginia específicamente va a presentar disforia porque eso es individual, esa respuesta individual. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros? Cuando digo nosotros, me refiero a donde estoy yo, que es en los Estados Unidos. Como todos ustedes saben, y de pronto todos conocen, aquí nosotros nos tenemos que regir por lo que dice la DEA, que es la agencia o el Drug Enforcement Agency, que es la agencia que regula todos los medicamentos, y los medicamentos están regulados de acuerdo a unas clasificaciones, ¿no es cierto? Todos estos opioides, todos los opioides y más, la ketamina y otras cosas son medicamentos controlados y ellos tienen una clasificación. Todos los agonistas puros están clasificados como clasificación 2. ¿Por qué? Porque la clasificación 1 es la cocaína y la heroína y bueno, otro tipo de cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos de tener todo completamente contabilizado. Nosotros tenemos que saber si entra un ml, si sale un ml, si botamos medio, si utilizamos medio, a qué paciente, por qué, cuándo, dónde. Absolutamente todo tiene que estar reportado y escrito. ¿Por qué? Porque en cualquier momento llega la DEA y dice, muéstrame sus libros. Y todo el inventario que nosotros compramos tiene que concordar con todo lo que está escrito en los libros. Entonces es bien complejo el manejo de esas sustancias. Producen vómito. ¿Por qué? Porque los opioides puros, como si recuerdan lo que vimos en la clase, tienen efecto directo sobre la zona del vómito, no solo la zona del vómito, pero la zona quimiodisparadora o el chemotriggering zone, que es una de las zonas importantes para la producción y generación del vómito. Recordemos que la morfina puede causar liberación de histamina, pero ¿cuándo causa morfina liberación de histamina? Cuando la administramos por vía endovenosa rápida. Si ustedes la administran por vía endovenosa lenta, no van a tener ningún problema. No produce ese tipo de cosas por vía intramuscular. Y obviamente, como todos sabemos, nuestros amigos los felinos, en los gatos, sobre todo la morfina específicamente, puede causar excitación y agresión en algunos gatos. Yo trato de no utilizar morfina como premedicación en el gato, trato de utilizarla más como infusión constante, por ejemplo. Es alguna manera de usar una OGO para epidurales. Doctora, ¿puedo abrir el micrófono para hacer pregunta? Claro, yo sí creo. Brian, ¿se puede? Sí, doctora, sí se puede. Dale, Catalina. No, no te escuchamos. Ahora me comunico con ella, no se preocupe. Dale. Si quieres, escríbela en el chat, Catalina, y ahí vamos tratando de
contestar las preguntas. Entonces, lo que hablábamos de la morfina, ¿no? La excitación y la agresión en los gatos. Cuando hablamos de los agonistas parciales, que es la buprenorfina, y los agonistas antagonistas como el butorfanol, ¿no es cierto? ¿Por qué la buprenorfina o por qué hablamos de la buprenorfina como un agonista parcial? Porque la afinidad que tiene para el receptor es excelente, pero la analgesia no. Es otra cosa interesante de la buprenorfina, que posiblemente de todos los opioides es el que tiene la duración más prolongada. Tienden a causar menos disforia, obviamente, porque son ya sean parciales o antagonistas. Acuérdense que de lo que hablábamos, lo que preguntaba la doctora antes, sí, el butorfanol puede ser utilizado en pequeñas dosis como agente de reversa si no tenemos naloxona. Recordemos que el butorfanol es un antitusígeno bien potente, también la codeína igual. Menos posibilidad de causar vómito, pero la analgesia es bien modesta y no tienden a generar tanta disforia. ¿Okay? ¿Cuáles son los cons? Bueno, obviamente la menor producción de analgesia, el butorfanol es de acción bastante corta y también son considerados como medicamentos controlados. No nos olvidemos de los AINES. Ya habíamos hablado de los AINES anteriormente en alguna de las clases, que mal no lo recuerdo. Pero los AINES tienen que ser parte de todo procedimiento en el cual haya inflamación, ¿sí? Ya sea generada por trauma o sea generada por procedimiento quirúrgico. Son antiinflamatorios, pero también porque son buenos, porque los AINES también pueden ser parte de todo lo que tiene que ver para la disminución de la sensibilización periférica, que todo eso es parte de la sensibilización central, ¿no es cierto? Son excelentes analgésicos. Tenemos que tener en cuenta, obviamente, los efectos adversos, que son efectos sobre el tracto gastrointestinal, disminución del flujo sanguíneo renal, hígado, riñones, ¿no es cierto? Algunos de ellos tienen función sobre las plaquetas y evitemos si damos esteroides. Okay. Listo. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahora? Catalina, nos dejaste sin tu pregunta. Bueno, si quieren empezamos. ¿Alguna pregunta hasta ahora, colegas? ¿Alguna duda, consulta, aclaración? Dime. ¿Sí se escucha ya, doctora? Te escucho perfecto. Ay, ya, perfecto. Mi pregunta es, doctora, lo que pasa es que yo trabajo con muchos pacientes en ortopedia, sí, y uso cotidianamente el fentanilo. Sí. Me ha pasado en ocasiones que los pacientes son bastante sensibles. Yo trabajo por bolos e intento diluir la dosis a una relación 1:10 para que no sea tan fuerte los efectos adversos. Y también de hacerlo como a dosis efecto. Sin embargo, sí me ha pasado que los efectos adversos como bradicardia pues llegan, y al hacer el uso de atropina me sale peor porque a veces se empiezan a elevar peor de lo que estaba. No sé si me explico, como que las frecuencias están demasiado altas, correcto, está hipertenso y no sé muy bien qué hacer en esas ocasiones. Mira, dos cosas, Catalina, ¿no es cierto? Sí. Un efecto se vuelve adverso cuando nos está causando problemas. ¿Sí me hago entender? Sí. La bradicardia es un efecto normal de los opioides. ¿Sí? Okay. Sí. ¿Por qué? Porque ellos incrementan el tono vagal. Ahí no hay nada que hacer. Claro. Pero hay una cosa que siempre tienes que tener presente. ¿Te está afectando esa bradicardia de alguna manera, sí o no? ¿Cierto? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo sabemos que la bradicardia nos está afectando? ¿Está afectando otros parámetros de perfusión o se está afectando la presión sanguínea? Si tu presión sanguínea está normal, no te preocupes por la bradicardia, porque en ese momento la perfusión es dependiente de la presión sanguínea o de tu presión arterial media, ¿no? La bradicardia no tiene nada que ver. Okay. ¿Sí? Si tu paciente está normotenso, si la cirugía va bien y digamos que tienes una frecuencia cardíaca de 35-40, pero tienes una media de 80, no te preocupes, déjalo tranquilo, porque eso quiere decir que hay perfusión y la perfusión está funcionando. Okay. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, sí. Sí, entonces, en esos casos, en el momento en que yo me preocupo y en el momento en que yo decido, por ejemplo, cosas como la atropina que tú estás mencionando, es en el momento en que empiezan a aparecer los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado, no los puedo controlar,
y la presión sanguínea empieza a disminuir. En ese momento es en el que yo tomo la decisión. Ok, Antes no. perfecto. Entonces, Muchas chequea a gracias, tu doctora. paciente, chequea la perfusión, chequea la presión arterial. Si todo eso está normal, no mires el monitor. Ok, perfecto. Olvídate del número. Muchísimas gracias, doctora. Con muchísimo gusto. Sí, porque a veces Dicen- tratando como de ayudar al paciente, lo Claro. perjudicamos más. Sí, obviamente, obviamente. Lo que me tienes que contar también es qué dosis utilizas para bolo y qué dosis utilizas para infusión, porque eso también puede influir en que estés viendo bradicardias más severas, porque si las dosis son muy altas, por eso puedes estar también teniendo problemas. Claro, esto sí lo voy a revisar y se lo mando, doctora. Lo tengo Revisa, me apuntado. mandas. Ahí al final de la presentación está mi mail y pues obviamente todos ustedes tienen acceso al chat de WhatsApp. Revisa tus dosis, mira qué es lo que estás haciendo, me mandas un mensajito y ahí miramos y discutimos a ver qué es lo que está sucediendo, ¿vale? Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, Doc. Dice el doctor Daniel, doctor, en gatos, ¿qué preferís usar de premedicación previo a la morfina en infusión? Doc, dependiendo del procedimiento, yo utilizo o hidromorfona o metadona como premedicación. Generalmente va a haber un alfa-2 agonista por ahí mezclado y algunas veces ketamina dependiendo de qué tan salvaje sea el gato. Y después la morfina en infusión. Dice el doctor Peter, buenas noches, ¿cómo identificar que el opioide de elección está funcionando adecuadamente? Hablando de nocicepción y elevación de constantes. Excelente pregunta, doctor Peter. ¿Cómo sabe uno que el medicamento está funcionando? Ok, tenemos un paciente al cual le administramos un opioide como premedicación, después hacemos ya sea una epidural con opioide o hacemos una infusión constante, ¿no es cierto? Que es generalmente lo que yo hago. Listo, tenemos el paciente listo, lo entramos a cirugía. Hay varias cosas que te van a indicar que el medicamento está funcionando. Uno, la cantidad de anestesia inhalada que estás utilizando. Acuérdate que todos estos medicamentos disminuyen la cama. Esa es una. Dos, en el momento en que empiezan a preparar el paciente para cirugía. Si hay respuesta, quiere decir que necesitas más de una cosa o de la otra. Cuando me refiero a respuesta es, el paciente se mueve o hay, algunas veces mueven el abdomen cuando les están colocando las pinzas, esa es otra. Elevación de la frecuencia cardíaca, que algunas veces no se ve cuando hay uso concomitante de alfa-2 agonistas, pero un parámetro muchísimo más significativo es elevaciones o cambios en la presión arterial. Otra cosa que también vas a ver es cambios en la ventilación, ¿no es cierto? Entonces yo generalmente miro la presión arterial más que mirar la frecuencia cardíaca, porque todos sabemos que la frecuencia cardíaca no es necesariamente un indicativo completamente que podamos creer. Mira tu presión arterial, mira la respuesta al procedimiento quirúrgico, ¿no es cierto? Mira en cuánto tienes tú, ya sea tu gas, tu inhalada o tu infusión constante, y todos ese tipo de cosas te van a decir exactamente si tu infusión está funcionando. Y tú miras tu récord anestésico y es una línea. Súper aburrido, nada cambia. Y uno dice, oh, vea, este funcionó, con este me fue bien, ¿no es cierto? Si tú miras todas esas asociaciones, esas asociaciones son las que te van a decir si lo que tú estás haciendo está funcionando o no y si necesitas incrementar, disminuir o cambiar posiblemente tu acercamiento o tu protocolo analgésico. La presión arterial tiende a elevarse al haber nocicepción. Claro, Doc, mira la conexión que hay entre el sistema nervioso simpático, incrementos de la presión arterial y las vías del dolor. Cuando un paciente está dolorido, coge un martillo y pégate en un dedo y mira lo que pasa con tu presión arterial. Exactamente. Esos sistemas están conectados y todo tiene que ver con conexiones por el sistema nervioso simpático. ¿Sí quedó claro, doctor Peter? Y si no, pues me avisas y seguimos conversando, obviamente. Empecemos con nuestro caso número 1. El primer paciente que les tengo. Y la idea de estos casos es ¿cuál? Es el propósito y el objetivo de BTS en web, ¿no es cierto? Es manejar desde el paciente, la signología, y manejamos al paciente como un mundo, ¿no? Como un universo. Entonces empezamos con qué tiene el paciente, cuáles son los síntomas, cómo me va a afectar esto a mí, y esto es lo que yo voy a hacer. Entonces así mismo vamos a acercar a estos pacientes. El primer caso que les tengo es un macho castrado de 2 años,
es un perro labrador retriever que llega a la clínica de urgencias 30 minutos después de haber sido arrollado por un vehículo. El propietario, desafortunadamente, vio el incidente. Entonces, él indica que el animalito lo atropella el vehículo, o lo arrolla el vehículo, él se levanta, corre hacia su casa, el propietario indica que uno de los miembros no lo estaba utilizando, que el paciente estaba cojeando y de repente el perro colapsa enfrente a la vivienda y ahí lo colocan en el vehículo y lo llevan al hospital. Cuando se está haciendo el triage, no hay problemas médicos previos, pero una cosa que sí reporta el propietario es que no ha orinado desde el accidente y que comió hace aproximadamente 6 horas. ¿Por qué ese dato es importante? Les pregunto a los colegas. Porque ese último dato que les acabo de mostrar es importante. Sobre todo no solo en este tipo de paciente, pero en todos los pacientes. El último dato, Doc. Sí, señor. Por la posibilidad de broncoaspiración, claro. Porque de vejiga. Exacto, esa de la vejiga es importante por si hay ruptura de vejiga. Pero el último dato que yo les estaba preguntando es por la posibilidad de la broncoaspiración. O por la posibilidad del vómito, regurgitación y broncoaspiración. Que acuérdense que aproximadamente el estómago demora en vaciarse aproximadamente 6 horas. Por eso ese dato es bien importante. Y sobre todo cuando tenemos un paciente traumatizado, ¿no? Que no sabemos cuál está su integridad del sistema nervioso central y todo ese tipo de cosas. Este es nuestro paciente al examen físico. Una frecuencia cardíaca de 180 latidos por minuto. Sus pulsos están bastante débiles, no los podemos sentir bien. Frecuencia respiratoria de 40, pero los sonidos pulmonares están presentes en todos los campos. Eso por lo menos es algo bueno, ¿no? Las membranas mucosas están un poco pálidas y el tiempo de llenado capilares son 3 segundos. Ya con esos datos que yo les acabo de dar ahí, ya la mayoría se deben estar imaginando qué está sucediendo con el paciente en este momento. Y eso es dejando de lado el trauma por la cojera y todo el resto de cosas. El paciente no evidencia dolor a la palpación, la vejiga está pequeña a la palpación del abdomen. Listo, ya nos quitamos eso de encima por lo menos. El paciente está en recumbencia lateral, como es un paciente politraumatizado, se tiene que hacer evaluación del sistema nervioso central, entonces hacemos reflejos pupilares y están normales. El tamaño de la pupila está normal, eso también puede indicar, como todos sabemos, si hay presencia de anisocoria, la posibilidad de incremento de la presión intracraniana, pero sí evidenciamos un par de cosas al examen, que es una laceración profunda sobre el húmero derecho, está sangrando y está completamente contaminada. Pues obviamente, ¿por qué? Porque lo arrolló un vehículo. Eso, ya les di el examen físico, ya algunos se tienen que estar haciendo un par de ideas de qué está sucediendo, de cómo vamos a empezar a manejar este paciente y todo ese tipo de cosas. La primera pregunta que yo les hago, miren el examen físico, miren las lesiones que tiene el paciente. ¿Qué hacemos primero? Pues estamos abordando al paciente desde el principio. Infusión analgésica. Estabilizar. Mejor. Asegurar una vía permeable. ¿Cuál vía? Exactamente. Vía intravenosa por posible laceración. Doctora Joana, cuando dices vía permeable, ¿a qué estamos hablando? ¿Estás hablando de vía intravenosa? Exacto, listo. Sí, necesitamos una vía intravenosa. ¿Por qué? ¿Qué nos está indicando? Este es un labrador de 30 kilogramos. ¿Es normal que un labrador de 30 kilogramos tenga una frecuencia cardíaca de 180? Exacto. Entonces, ¿qué nos está indicando? Primariamente la presentación que tiene este perro. Dolor, pero está un paciente en shock. Correcto, doctora Joana. Correcto. Es un paciente en shock. ¿No es cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es lo que ya había mencionado algunos. Hay que estabilizar a ese paciente. ¿Por qué? Porque esto no es un paciente que sin estabilizar vamos a entrar a cirugía. Es lo primero que yo les digo a los de la UCI. Digo, si ese paciente no está estable, a mí me lo traigan. Entonces, es un paciente que hay que estabilizar. ¿Cómo? Catéter intravenoso o terapia fluidos. ¿No es cierto? Hacemos dosis de shock y ya la frecuencia cardíaca empieza a disminuir y la frecuencia respiratoria también. Entonces ya, listo. Ya que tenemos estabilizado al paciente, lo que algunos habían mencionado anteriormente. Ahora sí nos preocupamos por el manejo del dolor. ¿Ok? ¿Cómo abordamos a este paciente? Este es un paciente que está en shock, posiblemente, ¿no? Por el examen físico y la presentación. Ah,
Excelente pregunta, doctor Daniel. Acuérdese que las dosis de fluidos que se manejan en shock son dosis bastante altas de fluidos, ¿no es cierto? Son, en el perro creo que es 90 ml por kilogramo. Entonces, un cuarto de eso. Eso es lo que quiere decir. Doc, con mucho gusto. Entonces, la dividimos en 4 y eso es lo que vamos haciendo. Entonces, es como un desafío, ¿no? Le damos una dosis o un cuarto de la dosis de shock, le damos otra dosis y vamos mirando perfusión, pero también vamos mirando, obviamente, todos los signos que nos indican. Tipo, exacto, correcto. Eso es. Entonces le das los 2 bolitos ahí y miras cómo va respondiendo el paciente. Si tienes cambios en tu presentación al examen físico, quiere decir que está funcionando y que tu diagnóstico era el indicado. ¿Por qué elegimos utilizar hidromorfona y midazolam en este caso? Miremos el paciente. Es un paciente que acaba de ser arrollado por un vehículo, es un paciente que está politraumatizado, es un paciente que puede tener más cosas de las cuales no sabemos, pero lo más evidente es los síntomas o los signos de shock, la laceración que tiene y posiblemente también puede tener otro trauma por ahí enredado, ¿no? Entonces, obviamente, este es un paciente en el cual no vamos a utilizar alfa-2 agonistas o tampoco voy a utilizar acipromicina. Por eso la hidromorfona y el midazolam. ¿Por qué? Porque ambos son reversibles. ¿Por qué? Porque ambos tienen efectos mínimos sobre el sistema cardiovascular. Así es como tenemos que ir pensando cuando vamos organizando este tipo de protocolos. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo mejor para el paciente? ¿Y cómo lo puedo retirar si me meto en problemas? ¿No es cierto? Y si no lo puedo retirar, mejor no lo utilizamos. Otra cosa que mientras estamos haciendo estabilización es un paciente que tiene una herida abierta. Y podemos hacer analgesia local. Acuérdense que ya habíamos hablado de los anestésicos locales. Los anestésicos locales se vuelven algo importante. ¿Por qué? Porque son económicos y son fáciles de realizar. Y este es un paciente que está despierto. Tenemos que limpiar esa herida. ¿Por qué? Porque está completamente contaminada y hay sangre por todos lados. Entonces hacemos un bloqueito regional, cual el que necesiten, el que quieran, dependiendo de dónde esté la herida, cómo lo quieren hacer. Pero para poder limpiar esa herida bien, y ya que es un paciente que está despierto, no dejemos de lado el uso de los anestésicos locales. ¿Por qué tenemos que hacer un vendaje de Robert Jones? Porque en la mayoría de los casos las ortopedias no son urgencias. ¿No es cierto? Y este es un paciente que tiene una fractura de tibia. La ortopedia y los ortopedistas, olvídense, los ortopedistas tienen trabajos de secretaria de 8 a 5, lunes a viernes. No trabajan los fines de semana. Si este es un paciente que llega en el fin de semana, lo dejan hasta el lunes. Y el lunes intervienen. ¿Por qué? Porque son pacientes que tienen inflamación, tienen trauma de tórax, tienen contusiones pulmonares, tienen otro tipo de cosas que hay que aliviar antes de anestesia. ¿No es cierto? Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Entonces, le hacemos un vendaje Robert Jones para estabilizar la fractura, limpiamos la laceración y detenemos el sangrado. ¿No es cierto? Que es importante en este caso. Si vamos a realizar más manipulación, obviamente es un paciente que va a requerir anestesia general. ¿Cuándo? Cuando venga el ortopedista a arreglar la fractura. ¿Cómo podemos inducir a este paciente? Yo por lo general utilizo Propofol. ¿Por qué? Porque funciona y lo puedo titular. Utilizamos afecto. Intubamos a este paciente, anestesia inhalada. Como es un paciente politraumatizado, generalmente voy a hacer infusiones constantes con ketamina y utilizar ya sea fentanilo o remifentanilo, el que tengan disponible funciona. Como tiene una fractura de miembro posterior, también adicionalmente voy a hacer una epidural, posiblemente con morfina y anestésico local. ¿Cuál es el beneficio de la combinación? El beneficio de la combinación, no solo el hecho de que el paciente no va a sentir mientras se está haciendo la manipulación de la reparación, pero también la prolongación de la duración. Cuando se combina morfina con anestesia local, nos puede dar duraciones de 18 a 24 horas de analgesia. Entonces, pues, ¿qué más que eso, no? Y obviamente, acuérdense lo que habíamos hablado anteriormente, el uso de los AINES. ¿Por qué? Porque es un paciente traumatizado, es un paciente que está sufriendo de inflamación y el dolor viene de ahí. Utilizamos AINES y para manejo prolongado, el uso de los parches de fentanilo. ¿Por qué? Porque nos ahorramos un montón por la infusión constante, porque si es un perro grande, la cantidad de fentanilo que vamos a utilizar es bastante. Entonces el parche se encarga de eso, ¿no?
¿Alguna pregunta en nuestro caso número 1? Opioides más un coadyuvante AINE sería mejor que una infusión constante. ¿Cuándo, doctora? ¿Antes, durante o después? Porque esa pregunta también es clave. Después. Sí, también, lo que tú necesites. Por eso hablábamos de cuáles son las opciones. Generalmente para estos pacientes postoperatorios lo que nosotros hacemos es, a pronto sale el paciente de cirugía, empezamos con los AINES, ya sea Rimadil, Meloxicam, cualquiera, el que tengan disponible. Lo tenemos en infusión constante por aproximadamente 12 horas, porque eso es más o menos farmacocinéticamente lo que se demora el parche. El parche se lo colocamos tan pronto salimos de cirugía y a las 12 horas se apaga la infusión y se acabó. Se mantiene con los AINES y el parche de fentanilo está a bordo y hasta luego. ¿Qué opina usted de combinar una única dosis de esteroide con un AINES y tramadol en un paciente que recién llega politraumatizado? Hay que tener mucho cuidado con los pacientes que llegan en shock y lo que puedan hacer los esteroides con y cómo nos afecta la respuesta a estrés. Acuérdense que la respuesta a estrés es vital porque la respuesta a estrés es lo que lo mantiene a uno vivo. ¿No es cierto? A no ser de que sea un paciente con trauma craneoencefálico y que los neurólogos digan necesitamos una dosis de esteroide ya, yo no la utilizo antes de los procedimientos. Generalmente utilizamos los AINES después porque tenemos inyectados y el tramadol generalmente es un medicamento con el cual se va el paciente para la casa. ¿Por qué? Porque no tenemos tramadol inyectable. Solamente tenemos tramadol oral. ¿Por qué no utilizo el tramadol, doc? Porque es que un paciente que llega politraumatizado es un paciente que tiene mucho dolor y el tramadol no va a ser suficiente en este caso. Si este es un paciente con shock, por ejemplo, el paciente del cual acabamos de hablar, doctora María Virginia, yo no aplicaría el AINES hasta que el paciente esté cardiovascularmente o hemodinámicamente estable. ¿Por qué? Por la posibilidad de daño renal, ¿no es cierto? Por la posibilidad de los efectos sobre el tracto gastrointestinal. Yo no le aplico el AINES hasta que el paciente no haya salido de cirugía, esté normovolémico, esté completamente estable, yo me asegure de que no haya anuria, que no haya ese tipo de cosas, y ahí es en ese momento que empezamos el AINES, los AINES. ¿Cierto? Mucho gusto, doctora Joana. ¿En qué zona se usa el parche, doctora? El parche se puede poner en cualquier lado. El parche se puede poner en el dorso, entre las escápulas. El parche se puede poner en el tórax. Aquí les gusta mucho colocarlos en el dorso de la pata. ¿No es cierto? En la parte distal de la pata, ahí depilan, colocan el parche. ¿Por qué? Porque se coloca el vendaje alrededor de la pata y así se mantiene más estable el parche. El parche lo puedes colocar donde quieras y donde haya suficiente espacio para colocarlo. El parche funciona si la piel está intacta en cualquier parte. Efectos secundarios de la epidural con morfina. Doc, hay varios efectos que se han reportado con la epidural con morfina. Una de las cosas que se ha presentado o se puede presentar es retención urinaria. Es uno de los efectos más comunes que puedes ver con la morfina. Entonces, en esos casos, ¿qué hacemos? Si estamos sospechando que hay retención urinaria, simplemente expresamos el animal, ¿no es cierto? Ese efecto generalmente dura un par de horas, pero no es algo que te vaya a hacer que no la utilices, por ejemplo. Ese es el efecto secundario más severo que vas a ver con la morfina. Y en este caso estamos hablando con morfina libre de preservativo, ¿no es cierto? Si utilizas morfina con preservativo, puedes ver efectos similares a los que verías cuando la utilizas por vía endovenosa, que son las reacciones de tipo anafiláctico. Esos también se pueden ver cuando las haces por la vía epidural y se ven localizadas y regionales en la zona. Doctora, disculpe, en el caso de emplear morfina y anestésico local como epidural, ¿cuáles serían las dosis indicadas? Doctor, yo utilizo morfina a 0.1 miligramos por kilo. Anestésico local, depende cuál utilices, si utilizas bupivacaína o si utilizas lidocaína. Yo utilizo bupivacaína 0.25, 0.5 miligramos por kilo. La lidocaína la puedes utilizar por allá a 1 miligramo por kilo. Acuérdese que todo en la epidural está llegando directamente a los nervios, entonces no es necesario utilizar dosis tan altas. ¿Ok? Y acuérdense que también estamos limitados por el volumen, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta qué tanto volumen podemos colocar en la zona y asimismo hacemos nuestros cálculos. ¿Cuál es su lugar de elección para aplicar los parches de fentanilo? Como ya les había mencionado anteriormente, es el dorso de la pata. Generalmente es las patas de atrás. ¿Serviría si estoy usando fentanilo o remifentanilo previamente utilizar tramadol o no sería necesario? No, doc, no es necesario. El tramadol ahí no te está haciendo mucho. El tramadol sería algo para después, cuando lo mandes para la casa, ya cuando el dolor sea controlado y el paciente tenga menos dolor.
Doc, no entendí lo que dijiste de empezar con la infusión a la vez que se coloca el parche. Gracias, Daniel. Acuérdense que el parche es básicamente un método de entrega transdérmico. Cuando la piel está intacta, se demora muchísimo un medicamento en atravesar la piel y en alcanzar niveles plasmáticos que sean analgésicos. Según los estudios de farmacocinética y farmacodinámica que se han hecho de los parches de fentanilo, aproximadamente el parche en estar ya con un nivel analgésico que sea bueno para el perro se demora aproximadamente 12 horas. ¿Qué quiere decir? Tú tienes tu paciente, le hiciste su cirugía, el paciente sale de cirugía, le colocas el parche y por las próximas 12 horas lo mantienes con la infusión constante. A las 12 horas evalúas el paciente, miras cómo está, haces cualquier escala de dolor que tengas. No lo voy a dejar un poquito más porque hay algunos reportes que se puede demorar hasta 18 horas. En ese momento, ya cuando tú digas, sí, ya está, ahí en ese momento apagas la infusión y ya el parche se encarga del resto. Con mucho gusto, doctora Jessica. Dice la doctora Joana, la administración de un opioide por vía intramedular puede ofrecer una buena analgesia de sí, doc, porque es que están ahí directamente. Tú estás básicamente atacando las fibras desde el origen. Y acuérdense que receptores opioides hay centrales y periféricos. Y ya vamos a hablar también de eso un poquito. Muchísimo gusto, doctores. Nuestro siguiente paciente es posiblemente un paciente muchísimo más común para las salas de urgencias. Pregunta de la doctora Mariana, ¿usaría un parche en paciente con dolor crónico lumbosacro? Doc, lo utilizaría si tiene una crisis de agudización del dolor. Si ya es un paciente con dolor crónico, posiblemente no te va a funcionar mucho. Pero si tiene algún incidente en el cual se agudiza el dolor, entonces sí. Digamos que es un paciente con dolor crónico lumbosacro que se parte una pata. Ahí sí utilizaría el parche. Pero ya en un paciente de dolor crónico, no, doc. No te va a dar, puede que te dé algún beneficio, pero no te va a dar mucho porque el parche lo tienes que retirar a los 4 días y ya. No hiciste nada más. Y nosotros una cosa que no hacemos es manejo crónico de opioides. ¿Por qué? Por los efectos adversos que sí tienen los opioides por la administración crónica. Eso sí no lo usamos. Con mucho gusto, doctora Mariana. Macho de 3 años castrado, que se nos presenta por estranguria, ¿no es cierto? De 48 horas y no producción de orina de 24 horas. Este es uno de los casos más comunes para aquellos de los que trabajan en urgencias, que es el gato bloqueado, ¿no es cierto? El paciente está letárgico y anoréxico, o sea, lleva sin comer 24 horas, bastante malito. No tiene historia de problemas urinarios, es negativo a todas esas enfermedades virales y es un paciente completamente de casa, o sea, es un paciente que no sale. Quiere decir que posiblemente la historia médica pasada no es pertinente, o sea, es un paciente sano, básicamente. Este es nuestro examen físico. Acuérdense que es un paciente que lleva estrangúrico por 48 y sin comer o tomar agua por 24. Tiene una deshidratación significativa del 5%, membranas mucosas así como pegajosas, ¿no es cierto? Frecuencia cardíaca de 120 con pulsos moderados, frecuencia respiratoria de 30, tórax está normal, el abdomen está doloroso y la vejiga está bien grande. Eso ya no lo podíamos estar imaginando, ¿no? Firme, no la pueden expresar. Ahí confirmamos que nuestro paciente posiblemente está bloqueado. Paciente deprimido, pero responde a estímulo. Hacemos electroquímica sanguínea con conteo de células blancas y esto nos sale en la química. Este es el dato más significativo de la química sanguínea. Otro dato significativo de la química sanguínea es el BUN, ¿no es cierto? Está en 109. El hematocrito está un poquito elevado, pero pues tampoco. Las proteínas totales están bastante elevadas, lo que puede concordar con nuestra deshidratación que estábamos sospechando, ¿no es cierto? Y la glucosa en 160. Esa glucosa puede ser por simple estrés, que el paciente está estresado. Listo, si ustedes ven esto, ven los resultados de la química sanguínea, ven el BUN y ven ese electrocardiograma y ven obviamente el examen físico, ya todos se pueden o se deben estar imaginando cuál es el diagnóstico de este paciente. ¿Quién me quiere dar el diagnóstico completo de este paciente? ¿Quién se atreve? Obviamente no me van a decir que el gato está bloqueado porque ya todos sabemos que el gato está bloqueado. Pero ¿qué más tiene el paciente
o qué está ocasionando el que tenga bloqueo de las vías urinarias, qué más está ocasionando. Miren el examen físico y miren los resultados de la química sanguínea. Dice la doctora Joana, hipercalemia. Sí, ¿qué más tiene? Aparte de hipercalemia. ¿Sí? ¿Qué más, doctor? Posiblemente. Claro, pues porque no puede evacuar. No me acuerdo cómo tenía la creatinina, doc, pero no era importante porque si no hubiera estado fuera de los rangos, no lo hubiera puesto ahí. ¿Qué más? ¿Esa frecuencia cardíaca es normal para un gato? ¿Que está despierto? Exacto. Entonces, el diagnóstico es obstrucción urinaria de vías bajas y bradicardia, ¿no es cierto? Entonces ya les dije, full diagnóstico, ¿no? Bradicardia inducida por hipercalemia. Acuérdense que una de las cosas más comunes de la hipercalemia es la inducción bradicardia. Y un gato con una frecuencia cardíaca, un gato despierto, una frecuencia cardíaca de 120, eso no es normal, ¿no es cierto? Listo. Entonces ya vimos eso, terrible el electro, ese potasio está terrible. Listo. Ahora, aquí viene lo más importante, es, ¿qué hacemos? Y cuando les digo qué hacemos, es qué hacemos primero. ¿Sí? ¿Y qué hacemos primero? Oración. En ese momento ya estamos llamando al cura, doctor Mario. Pedir electrolitos. Ya tenemos electrolitos porque acuérdense que ya hicimos química sanguínea. Y ya sabemos que el potasio está en 8. Terapia de fluidos y corrección de la hipercalemia. Correcto. Si no le corregimos la hipercalemia, no hacemos nada porque se nos va a morir. Lo primero que tienen que tratar es la bradicardia inducida por hipercalemia. Si ustedes como cirujanos o como clínicos me llevan ese paciente a mí con ese potasio, yo les digo, no, lo siento. Yo ese paciente no lo anestesio porque ese paciente se muere. Es un paciente que necesita estabilización primero y la estabilización en este caso viene a que tenemos que corregir la hipercalemia y la bradicardia. La pregunta es, ¿cómo corregimos la hipercalemia y la bradicardia? Entonces, si el gato está obstruido, ¿no sería contraproducente llenarlo de fluidos? No, señora, usted va a necesitar esos fluidos porque es un paciente que adicionalmente está deshidratado. Y acuérdese que la idea, doctora María Virginia, es que el paciente está donde nosotros es porque lo vamos a desbloquear. Porque lo vamos a desbloquear, estamos bien. ¿Con potasio lo corregimos? Si el paciente está hipercalémico, idealmente no. Selección de solución, cloruro de sodio. Entre la mayoría de las personas que están de acuerdo con eso, sí es correcto. Glucosa 5% podría ser, sí. Si estamos hablando solamente de agua, sí podría ser, doc. Porque acuérdense que la glucosa solamente nos va a dar agua, ¿no? Cuando se metabolice la dextrosa. Pero en la mayoría de las ocasiones, en estos pacientes, podemos pensar en soluciones, primero que no tienen potasio, como por ejemplo, el lactato Ringer, no tiene potasio, o el cloruro de sodio, la que quieran. Inclusive, digamos, estamos en una situación precaria y solamente tenemos una solución como el plasma like o el normosol, que tienen potasio. La cantidad de potasio que hay en esas soluciones no les va a causar daño, no les va a causar problemas, que no les va a incrementar el potasio más de lo que ya está. ¿Por qué? Porque ustedes incrementan diuresis y desbloquean el gato, ese balance electrolítico se arregla. ¿Por qué? Porque le vamos a aplicar algunas otras cosas. Dice la doctora Joana, glucosa. En este paciente sí, dextrosa sí. ¿Por qué utilizamos dextrosa? En este caso, particularmente. Correcto, doctor Agustín. Es como 3 o 4 mil equivalentes por kilo, eso no es nada. Mil equivalentes por litro, perdón. Eso no te va a cambiar absolutamente nada de lo que tú estás haciendo, porque si miramos un gato de 5 kilos y si le hacemos una dosis de mantenimiento, ¿cuántos ml le estamos colocando por hora? Y hay 4.000 equivalentes en un litro. Entonces, 3 o 4, dependiendo de la solución. Entonces, eso no te va a cambiar nada mucho, doc.
sin problema. ¿Ok? Les estaba preguntando por qué la dextrosa. Y otra cosa importante que mencionaba la doctora Giovanna es que podemos utilizar la dextrosa sola, pero la dextrosa tiene mejores efectos cuando la utilizamos acompañada con insulina. ¿Ok? Entonces, la forma de manejar estos pacientes dextrosa junto con la insulina o el cotransportador correcto, doctora Giovanna, eso es. Entonces, básicamente lo que eso va a hacer es empezar a sacar el potasio que está en el espacio intravascular y ingresarlo a la célula. Exacto. Exactamente. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es una de las cosas que estamos haciendo, ¿no? Entonces, utilizamos la insulina regular y utilizamos la glucosa, ¿no es cierto? Eso lo vamos a utilizar. Hay otra cosa que tenemos que hacer y nadie ha mencionado. ¿Qué hacemos? Porque esa bradicardia y esa hipercalemia están afectando el corazón de una manera bien significativa. No, doctora Joana, no te sirve. No te va a hacer absolutamente nada. Porque es que aquí el problema, que como no hay potasio, el corazón no se está depolarizando. La atropina no te va a funcionar. No, menos. El cambio por sodio aumenta presiones, ¿cómo se regula el exceso de sodio? La dosis que vas a utilizar, Doc, cuando estás utilizando ya sea cloruro de sodio o normosol o plasma light o la que utilices, no te va a cambiar absolutamente nada en el exceso de sodio. Y si el paciente está desbloqueado y tiene catéter urinario, no hay problema. Gluconato de calcio, claro, doctora Renata. Hay que utilizar algún medicamento que contenga calcio, ya sea gluconato de calcio o cloruro de calcio, para proteger el corazón. Eso tiene que ser parte del tratamiento de un paciente hipercalémico. Entonces, ayudamos al corazón, usamos el gluconato o el cloruro de calcio, utilizamos la insulina y utilizamos la dextrosa. Y obviamente tenemos acceso a intravenoso y fluidos. ¿Listo? Ahora, después de hacer nuestra estabilización, esto tenemos. La frecuencia cardíaca subió, regresaron las ondas P. Si regresaron las ondas P, quiere decir que ya el paciente está repolarizando de nuevo, ¿no es cierto? Yo utilizo, Doc, destroza 50%, ¿no es cierto? Y puedes utilizar, yo utilizo 0.5 a 1 gramo por kilo. En este caso, ¿ok? Dilúyela como necesites, como lo quieras hacer, haz tu solución a lo que quieras. Generalmente tratamos de hacer soluciones ya sea 5 o 2.5%, y ahí haces el cálculo de 0.5 a 1 gramo por kilo, y generalmente utilizamos de 0.05 unidades internacionales por kilo, lo que yo utilizo con la insulina, ¿ok? Aplicas la insulina, das tu dextrosa, y ahí vas manejando también el calcio de la misma manera. Ya tenemos ondas P, quiere decir que ya hay conducción. Ya nuestro potasio bajó, entonces ya podemos decir, ok, ahora sí, me animo a sedar o anestesiar a este paciente lo que sea necesario. ¿No es cierto? Entonces ya está lo suficientemente estable. ¿Por qué? Porque tenemos que cateterizar. ¿Qué utilizamos para la neuroleptoanalgesia en este paciente? ¿Qué se les ocurre? ¿Utilizarían alfa-2 agonistas? La primera pregunta que les hago. ¿Ya? Midazolam-butorfanol. No utilizaría alfa-2 agonistas en estos pacientes, Doc, porque ya tenemos alteraciones del ritmo y lo vas a hacer peor. Buprenorfina, sí, no es mala idea utilizar buprenorfina en este paciente. Correcto. Doctora Joana, yo me preocuparía más por las alteraciones a nivel cardiovascular. Y cuando me refiero es a las bradicardias. ¿Por qué? Porque el riñón, sí tenemos un poco de azotemia, pero la azotemia es dada porque hay, y es por renal. En el momento en que tú evacúes, esos valores van a mejorar, van a cambiar. ¿Sí? Y yo utilizaría midazolam-butorfanol, ¿no es cierto? Algunas veces los gatos están bien enojados. Son difíciles de tratar y no se van a dejar cateterizar solamente con una benzodiazepina y un butorfanol. Algunas veces puedes utilizar medicamentos como la ketamina, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se puede aplicar por vía intramuscular. ¿Por qué sí o por qué no? El uso de la ketamina. Porque sí la utilizaríamos o porque dudaríamos en algunos casos en usarla. Yo por lo general, si no, ahí les doy la respuesta. Si les digo lo que estoy pensando, les doy la respuesta. Díganme ustedes qué opinan.
Sí, ketamina, no ketamina, en este caso. Sobre todo si tenemos un gato bien salvaje, ¿no? Sí. Usaría ketamina con midazolam, dice la doctora Catalina. Butorfanol a 0.2 miligramos por kilo, sí. 0.2, 0.3. ¿Sola genera rigidez tal vez? Dice el doctor Daniel. Aquí, más que la rigidez, porque estás utilizando benzodiazepinas, no tendrías por qué ver rigidez, porque es un relajante muscular. Entonces, si lo utilizas sola, sí, obviamente, pero no la vas a utilizar sola. Recuerden que la ketamina, propofol con ketamina dosis muy baja, yo utilizaría solo propofol, ni siquiera me preocuparía por la ketamina. Aquí hay que tener en cuenta algo bien importante, y es, ¿van a poder desbloquear el gato o no? ¿Por qué? Aquí es donde la farmacocinética regresa y se vuelve nuestra peor pesadilla. No solo la farmacocinética, sino la farmacodinámica. Recuerden que el metabolismo de la ketamina es diferente en el perro que en el gato. Correcto. Metabolismo renal, ¿por qué? Porque acuérdense que la ketamina es eliminada en el gato debido a la pobreza de la glucuronidación, se elimina como ketamina, no como el metabolito activo que es la norketamina. La norketamina es soluble en agua. La ketamina en el gato no, y se elimina o pasa por riñón como ketamina completa. Si no podemos desbloquear el gato, quiere decir que esa ketamina está ahí, dando vuelta, y es un paciente que va a demorarse mucho tiempo en recuperarse. Entonces, si tienen duda alguna de que no pueden desbloquear el gatito, ahí es donde yo digo, más bien propofol. Doctora Catalina, cuando dices causar efecto paradójico, ¿a qué te refieres? Si lo aplicas solo, sí, es posible. Pero ya como tenemos una benzodiazepina, tenemos un butorfanol, y lo estamos aplicando en dosis suficientes para causar anestesia, no deberías por qué ver euforia. Con mucho gusto, doctor. Entonces, ahí, esa es mi opinión sobre la ketamina. ¿Qué otra cosa podemos hacer para manejar este gato? Y estamos hablando de manejo del dolor, pero también estamos hablando de la facilidad de colocar el catéter urinario. Un relajante uretral, claro, ¿y qué más? Bloqueos. Acuérdense que habíamos hablado de anestesia local. Una epidural baja, una intercoxigia, funcionaría perfectamente en este caso. O una sacrocoxigia. Un poquito de lidocaína para que facilite la colocación del catéter. O un relajante uretral, como dice el doctor Daniel. ¿No es cierto? Listo, ya colocamos el catéter. ¿A qué nivel, doc? Sí, L7, no. Aquí tienes que irte un poquito más distal, doc. Entonces lo haces sacrocoxigia o intercoxigia. Coxigia 1, coxigia 2. Utilizas una aguja por ahí 25. ¿Sí? Y ahí te vas con eso. Con mucho gusto, doc. Sí, no es necesario que te vayas tan arriba, porque si utilizas lidocaína, el gato va a estar paralizado por el tiempo que se demore el anestésico en sus efectos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso no es necesario ser tan radicales, nos podemos ir un poquito más atrás. Lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no es cierto? ¿Cómo manejamos este paciente post-operatorio? Aunque en realidad no es una operación, pero es un procedimiento. AINES se pueden utilizar, hay inflamación, hay un trauma, ¿no es cierto? Todo ese tipo de cosas. Hay algunas personas que prefieren utilizar dosis bajas de esteroides, ahí sí ya eso ya depende de lo que ustedes quieran utilizar. Y habíamos hablado de cosas como butorfanol y buprenorfina. Aquí es donde se vuelven útiles el butorfanol y la buprenorfina. ¿Por qué? Porque es un dolor moderado, esto no es un dolor severo. ¿No es cierto? También podríamos usar un gabapentinoide, sí, doctora, para mandarlo para la casa, sí. Completamente. Acuérdense que podemos hacer infusiones constantes con butorfanol y también tenemos la posibilidad de utilizar la buprenorfina oral transmucosa, que facilita muchísimo. Sí, correcto. Hay que tener cuidado con no sobrehidratar a estos pacientes, precisamente por lo que estás hablando tú, Agustín. Doctora, ¿puedo preguntarle algo? Claro, obvio.
En el caso del manejo de los AINES, por ejemplo, ya tendría que estar resuelto el problema del BUN Sí, o señora. hacemos una reducción de dosis del AINE. No, yo necesito empezar la diuresis de ese paciente, asegurarme que el potasio está disminuyendo, que hay producción de orina, que la orina está disminuyendo, y después vuelvo a hacer química y determino cómo están esos valores. Si esos valores no están normales, no, AINES no. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto, doc. Sí, porque ahí sí estás más propensa a una lesión renal aguda, y eso es lo que no quieres. Este caso, no sé a cuántos les ha pasado, pero ya me ha pasado varias veces. Una hembra chihuahua de 20 semanas de edad intacta que fue atacada por un pastor alemán. Estaba completamente normal antes del ataque, pero no puede caminar desde el ataque. Vacunas al día. Este es el examen físico. El paciente está obviamente en shock. Pues nos imaginamos un perro de 1 kilo contra un pastor alemán de 40, pues ya todos nos imaginamos que eso es como que lo arrolla uno en un camión. Tenemos un shock con taquicardia. Las membranas mucosas están completamente pálidas. Los pulsos débiles ni siquiera los podemos sentir. Frecuencia respiratoria de 60. Hay crepitaciones a la auscultación del lóbulo pulmonar. Hay fracturas de costilla palpables. ¿Por qué? Porque vemos esta respiración paradójica, ¿no es cierto? Que se extiende con la inhalación y salen, eso es horrible. El paciente está deprimido, hay presencia de anisocoria y tiene heridas por todas partes, más severas en el pecho y en el abdomen. Entonces tenemos un paciente bastante traumatizado, ¿no? Con bastantes cositas bien malitas. Los pacientes son súper críticos. ¿Qué hacemos? Miren el examen físico que les acabo de pasar, ¿no? Miren todas las anormalidades y anomalías que tiene este paciente. ¿Qué hacemos primero? Ahí la foto les debería dar la idea. Oxígeno, claro. Miren el trauma que tiene de tórax tan impresionante. Y es lo más fácil de hacer para ayudar a ese paciente. Está taquipneico, sabemos que hay fracturas de costillas y sabemos que hay trauma pulmonar. Lo más fácil y lo más sencillo, no se compliquen la vida, no se preocupen. Hagan, ¿qué es lo más fácil? Una máscara, oxígeno. Listo. ¿Qué hacemos después? Doc, ya vamos para allá, doctor Agustín. Y eso tiene mucho que ver con la parte anestésica de cómo manejamos este paciente. Perdón por la mayúscula. No, hay que enfatizar eso, hay que enfatizarlo, estoy de acuerdo. ¿Qué hacemos después de la administración de oxígeno? Ya algunos habían dicho. Pero les hago la pregunta. Todos están diciendo catéter intravenoso, catéter intravenoso. Eso es un perro de 1 kilogramo en estado de shock. Si ustedes le colocan un catéter en la cefálica, me les quito el sombrero, como decimos nosotros los colombianos. Va a ser casi imposible que ustedes le coloquen una vía periférica. En estos pacientes, como son pacientes críticos, pacientes de urgencias, si le puedes coger la yugular, dale, doc. Pero el catéter intraóseo es lo más fácil. Acuérdense que cualquier cosa, o la mayoría de los fármacos y medicamentos se pueden aplicar por la vía intraósea. Ese es un paciente en el cual tenemos que restablecer normovolemia y tenemos que poner volumen. Por eso empiezo con cosas tan simples como el coloide. Recuerden que el coloide ayuda no solo a incrementar el volumen, pero también a mantenerlo. El Getastache es un coloide, doctora, que es de uso humano. Y son sustancias o son fluidos intravenosos que te ayudan a no solamente incrementar el volumen, pero a mantener el volumen también de los cristaloides que administras, porque los mantiene por más tiempo dentro del sistema. Aló, Doc, ¿me puede escuchar? Se cortó el audio, creo.
Por favor, aguarden un minutito que me contacto con la doctora. Doc, no se está escuchando bien. Por favor, aguarden un minuto que la doctora se vuelva a conectar. Doc, ¿Escucha? a ver, intenta, ahí te escucha. Se me fue la conexión en un segundo. Colegas, ¿me escuchan todos? Disculpen. Se me ha caído el internet. Ahora sí, doctora Joana, doctora María Virginia. Listo, perfecto. Ahora sí, uy, me asusté ahí un poco. Listo, continuemos. Colocamos el coloide, ¿no es cierto? Que es simplemente un expansor de volumen, que es el Hetastarch, y ahí sí iniciamos los cristaloides, ¿no es cierto? Los catéteres intraóseos se necesitan colocarse bajo de sedación, decía el doctor. Generalmente sí, doc, pero este es un paciente que está deprimido o ya del sistema nervioso central por el trauma que tiene, entonces tranquilamente se lo puedes colocar y el paciente en estas condiciones posiblemente no te va a responder. Con mucho gusto, doctor Daniel. Como ya tenemos indicaciones de que hay incremento de la presión intracraneana, ¿cuál es la mayor indicación? La anisocoria. ¿No es cierto? Este es un paciente que hay que administrarle medicamentos que nos ayuden para eso, como por ejemplo, ¿qué? Como el manitol. Nosotros generalmente utilizamos dosis de 0,5 gramos por kilo, se lo administramos en bolo, que lo pueden administrar en aproximadamente 20 minutos. También se puede administrar por el catéter intraóseo. ¿Por qué? Porque necesitamos primero que todo reducir los síntomas o las complicaciones que nos va a traer el incremento de la presión intracraneana y también necesitamos generar normovolemia, o sea, que suba la presión arterial. ¿Por qué? Porque en el momento en que la presión arterial suba ya podemos colocar un catéter periférico. ¿Sí ven cómo todo se nos va conectando? Entonces, todo que soluciones hipertónicas, claro, doctora Catalina, también se puede utilizar solución hipertónica. Si no tienes manitol, la solución hipertónica es exactamente lo mismo. Y está indicada para pacientes que tienen trauma severo también de cráneo, y algunas veces la puedes utilizar si el manitol no te funciona. Las puedes usar ambas. Listo. Otra cosa importante en estos pacientes, por ejemplo, es la elevación de la cabeza, porque para evitar el éxtasis venoso, ¿no? Y que haya circulación y que se mueva la sangre. Esa parte pareciera que no fuera importante, pero sí es importante. Sí, doctor Mario, elevar la cabeza, la del paciente. Tal cual. El paciente empieza a responder. Está mentalmente más alerta, pero todavía hay taquipnea. ¿Por qué? Pues porque tiene fracturas de costillas y tiene contusiones pulmonares. ¿Cuál es el problema en este momento? ¿Qué vamos a ver en este momento? Que no lo hemos visto antes porque no lo hemos discutido todavía. Elevar la cabeza y pedirle al Señor que no se conlleve. Así es. Porque esto se va rapidito. Claro. Cosa que no hemos visto, porque el paciente está mentalmente deprimido, es el dolor. En este momento se van a dar cuenta si el paciente está adolorido o no, porque ahora sí va a mostrar signos de dolor. Sí, o cuando hagas las exploraciones, ya sea de tórax o de abdomen, vas a tener que revisar eso, porque muy seguramente, por lo menos en tórax, está comprometida por la fractura que tienes en costilla, de haber trauma penetrante. Y seguramente en neumotórax. Ahora sí presenta signos de dolor este paciente. Este es un paciente que obviamente no podemos esperar tanto como el paciente ortopédico, porque es un paciente politraumatizado, es un paciente que si tiene perforaciones del tracto gastrointestinal, la sepsis se lo lleva más fácil, o se lo lleva más rápido. Entonces, este es un paciente el cual tenemos que estabilizar y prontamente entrar a cirugía, ¿no? Hay que anestesiarlo, desafortunadamente, y esto sí va a requerir anestesia génica. Ahora sí, un comentario que estaba haciendo el doctor anteriormente.
Varias cosas a tener en cuenta con este paciente y eso tiene que ver con todo el procedimiento anestésico y todo el protocolo anestésico. Son pacientes que tienen que estar intubados y lógicamente o posiblemente, si podemos, ventilados mecánicamente. ¿Por qué? Porque ya es un paciente que tiene alteraciones a nivel de autorregulación en el sistema nervioso central. Básicamente está relacionado con si empieza a aumentar la presión intracraneana, los otros factores se alteran y la autorregulación se detiene. ¿Por qué es importante eso? Porque un paciente hipercápnico, acuérdense que el CO2 es un vasodilatador bastante potente. No necesitamos vasodilatación porque la vasodilatación incrementa la cantidad de sangre que llega a la cabeza, incrementando el edema, incrementando la presión intracraneana. ¿No es cierto? Entonces tenemos que tener, obviamente, mucho cuidado con eso. Entonces tenemos que ventilarlos, tenemos que tener un volumen tidal o un volumen tidal final de CO2 adecuado, en este caso. También tenemos un problema con eso, porque acuérdense que ya es un paciente que tiene trauma, es un paciente que posiblemente tiene neumotórax, es un paciente en el cual tiene contusiones de pulmón. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden ser más propensos para la generación de barotrauma. Que acuérdense que es el trauma generado por presión. Ya tenemos posiblemente neumotórax, o el neumotórax se puede generar si incrementamos demasiado la presión cuando estamos haciendo la ventilación y hay ruptura de alguna estructura pulmonar, ¿no? Todavía no sé nada de ventilación, dice el doctor. Pregunto, neumotórax. Tengo que tener cuidado. Sí, tienes que tener mucho cuidado en el neumotórax porque tienes que tener cuidado con la presión que estás ejerciendo para poder ventilar el paciente adecuadamente. Sea cual sea la generación del neumotórax, como no hay presión negativa que mantenga el pulmón y la pleura, son pulmones que no tienen, se extienden por todos lados, ventilación es supremamente difícil, generalmente el pulmón colapsa cuando hay neumotórax, entonces vas a tener zonas de atelectasis que obviamente también van a cambiar o van a modificar la ventilación perfusión. Y eso complica todavía muchísimo más la ventilación. Pero si te interesa más información de ventilación, me escribes y yo te hago llegar un par de escritos que son bastante simples que te pueden dar inicio en lo que tiene que ver con ventilación. Veo que en casos así sería preferible hacer ventilación tipo taquipnea. No, Doc. ¿Por qué? Si estamos hablando que el CO2 elevado es peligroso porque causa vasodilatación, ¿qué causa el CO2 cuando está muy bajito? ¿Qué es lo que va a suceder si el paciente está taquipnéico? Causa vasoconstricción. Entonces estás causando otro problema porque estás disminuyendo el flujo sanguíneo a un cerebro que ya está afectado. Ten muchísimo cuidado con las taquipneas en estos pacientes. También puede ser tan malo como la bradipnea. O sea que si no tengo ventilación mecánica, toca llamar al cura. No, doctora, consígase un ventilador mecánico. Alguno que tenga músculo que le ayude. Y ese es su ventilador mecánico. Acuérdense que no nos faltan, nos pueden faltar equipos. Lo que nos tiene que faltar es volvernos creativos. Nos conseguimos un compadre, que el compadre venga y sirva de ventilador. Y ahí está tu ventilador mecánico. Con mucho gusto, doctor Agustín. Toda la cáncer se ve disminuida por el aumento del CO2. No necesariamente, Doc. El CO2 también tiene que depender mucho de la hipercamia, obviamente. Si la hipercamia es tan severa, no me acuerdo cuál es el valor. Creo que es más de 80 o más de 90. El problema es que recuerden que el CO2 también es un agente narcótico. El CO2 por sí solo puede producir narcosis. Y en el momento en que empiezas a producir narcosis ya no necesitas anestesia. Entonces sí, en ese caso sí va a disminuir la CAM porque ya no necesitas anestesia porque el CO2 te está produciendo narcosis. Con una bolsa de reservorio, claro, exacto. El asistente mátrico, ese es. Consíguese uno bien musculoso que vaya y le haga la ventilación. Y el acoplamiento a la ventilación podría ser un problema. Doc, ¿a qué te refieres el acoplamiento a la ventilación? El doctor Peter. Hay resistencia, claro, Doc, va a haber resistencia en estos pacientes. ¿Por qué? Porque en el momento en que haya neumotórax hay colapso, ¿no es cierto? Y si hay colapso, va a cambiar la forma como el pulmón se distiende y cómo se mantiene distendido o cómo se recoge.
Estos son pacientes que son más difíciles de ventilar porque el pulmón se siente más rígido, se siente más duro. Eso sí es absolutamente correcto. Y obviamente la difusión de gases, ya sea el CO2 saliendo o el oxígeno entrando, van a ser un problema. Por eso es que la ventilación mecánica se vuelve útil en estos casos. Es precisamente por eso que estamos hablando. Listo, volvemos a lo mismo. ¿Cómo escogemos? Para esto el paciente debe estar en un plano profundo. Sí, señor, es un paciente que necesita estar completamente anestesiado, si no te va a combatir el ventilador y te va a pelear con el ventilador. Es un paciente que tiene que estar full anestesia. Para premedicación de inducción pueden usar opioides. El que tengan, en este caso, ¿sí? En este caso podemos hacer premedicación con dosis bajas de hidromorfona y utilizamos benzodiazepinas. ¿Por qué? Muy parecido al primer caso que vimos. Este es un paciente en shock, tienen efectos leves sobre el sistema cardiovascular y son reversibles. Lo que en ese caso podría usar un circuito cerrado o abierto. Doc, yo no utilizo, cuando te refieres a circuito cerrado, ¿a qué te estás refiriendo? Porque tenemos que tener cuidado cuando utilizamos esos términos de circuitos cerrados o circuitos abiertos. Cuando te refieres a cerrado, ¿a qué te refieres? Explica. Lo que te va a dar la reinhalación en este caso, Doc, si estás utilizando un circuito de re-respiración o un circuito de no re-respiración. Si es eso a lo que te estás refiriendo, eso es otra historia. Dependiendo de la bolsa que tengas y de las mangueras que tengas, puedes utilizar ambos. En este caso no importa. Lo que tienes que tener es un circuito adecuado para el tamaño del paciente. Realmente para los pacientes de tamaño pequeño está más indicado utilizar circuitos de no re-respiración, que es como el circuito Bain. Si no tengo hidromorfona, se podría utilizar midazolam solo como premedicación. Sí se podría dar, pero no les es indicado porque este es un paciente que está muy adolorido. Tienes que buscar la manera de manejar el dolor de alguna forma, si no tienes hidromorfona. Digamos que tienes fentanilo, utiliza fentanilo. Aquí tienes que utilizar una dosis un poquito más alta para la premedicación y después lo colocas en una infusión constante. ¿Ok? Puedes utilizar metadona también. ¿Ok? Todo ese tipo de cositas se pueden utilizar. Por ejemplo, nosotros utilizamos, o yo utilizo mucha lidocaína, por ejemplo, para intubar gatos. ¿Por qué? Porque tiene una vía aérea bastante reactiva, ¿no es cierto? En este caso me perdí con la lido y la tos. ¿Qué efecto tiene, Doc? Ya estamos hablando de eso en este momento. 5 microgramos por kilo, correcto, doctora María Virginia, esa es la dosis que yo utilizo para premedicación en pacientes críticos. ¿Podría aclarar lo de los circuitos? Sí, Doc, dame un segundo y ya hablamos un poquito más de los circuitos. La lidocaína tiene efectos directos sobre el mecanismo de la tos, ya sea aplicándola intravenosa o ya sea aplicándola directamente en el área. Puedes utilizar una jeringa, te aplicas un par de gotas porque lo que hace es disminuir la reactividad de las aritenoides, entonces hace que no se estimule la tos. Tú puedes administrar un bolo de lidocaína intravenoso antes de empezar cirugía o lo puedes aplicar directamente en los aritenoides. ¿Por qué? Piensen en lo siguiente. Háganse ustedes que tengan bronquitis y que les dé un ataque de tos. Y empiezan a toser, a toser, a toser, a toser. ¿Qué es una de las cosas que le duele a uno, aparte del tórax, cuando uno le dan esos ataques de tos? Gatos mejorar aritenoides, ¿cierto? Sí, Doc, claro. Y ustedes empiezan a toser a la cabeza. La tos genera incremento de la presión intracraneana. Tenemos que tratar de evitar cualquier cosa que nos pueda seguir incrementando la presión intracraneana que ya está incrementada. ¿No es cierto? Entonces, por eso la lidocaína. Aquí. Podemos inducir con propofol. Podemos inducir con alfaxalona, que lo tenemos disponible acá. Está disponible en Europa. No sé cómo estará la cosa en Latinoamérica, si ya lo tienen o no. Pero es un nuevo medicamento que lanzaron hace 2 años como agente de inducción. Muy parecido al propofol, pero se puede aplicar por la vía intramuscular. Bien interesante. La pregunta que les hago aquí es la siguiente. ¿Utilizarían anticolinérgicos en este paciente? Doc, ¿cuánto cuidado hay que tener en felinos respecto de la toxicidad con la lidocaína? Doc, es el mismo cuidado que tienes que tener con cualquier paciente.
Lo que pasa es que los felinos son un poquito más sensibles a los efectos de los anestésicos locales. Entonces, sí puedes hacer bloqueos. Acuérdate que hablábamos del bloqueito para sacrococcigio, el intercoccigio para el catéter urinario. Se puede utilizar por la epidural. Lo que tienes que hacer es calcular la dosis. Cuando los estás utilizando para este reflejo de la tos, yo lo que generalmente es una gotita en cada aritenoides. Eso es más que suficiente para un gato de tamaño promedio. Entonces, ¿a qué dosis se puede utilizar? El propofol no se puede utilizar intramuscular, doctora Ruth. El que se puede utilizar intramuscular es la alfaxalona, que es el otro medicamento que les estaba hablando. El propofol única y exclusivamente por la vía intravenosa. Anticolinérgico sí está recomendado por el efecto de la tos, doc. Por eso les pregunto, ¿qué opinan ustedes? ¿Le aplicarían anticolinérgicos a este paciente o no? No podría generar vasoconstricción, más bien se necesita ayuda con la inflamación, ¿no? El anticolinérgico no tiene efectos sobre el tono vasomotor. El anticolinérgico única y exclusivamente tiene efecto sobre generación e incremento de ritmo. Porque única y exclusivamente trabaja en receptores muscarínicos y esos están, acuérdense que están ubicados en el nodo atrioventricular. Sino atrial, perdón. Así es como cambia el tono y disminuye el tono vagal e incrementa la frecuencia. La razón por la cual les pregunto lo de los anticolinérgicos es la siguiente. Es un perro de raza pequeña. Hay mucha gente que acostumbra a aplicar anticolinérgicos en pacientes de razas pequeñas porque son pacientes que tienden a tener frecuencias cardíacas mucho más elevadas. Yo no la aplico si no la necesito. A eso iba con los anticolinérgicos. Algunas personas que lo hacen ya porque ya tienen protocolos establecidos y pacientes de razas pequeñas inmediatamente le aplican el anticolinérgico. ¿Ok? En un paciente que no está estable, yo posiblemente no lo aplicaría porque te puede generar más problemas. Eso ya es un paciente que no está normovolémico y acuérdense que la taquicardia afecta a gasto cardíaco. Entonces, tenemos un paciente taquicárdico que no está normovolémico, se nos puede generar otro problema. Entonces, ahí es donde tenemos que ver ese tipo de cosas. ¿Sí, doc? ¿Te quedó claro, doctora Joana? ¿Por qué sí o por qué no? De pronto en este caso. Pero si es un paciente que se vuelve bradicárdico e hipotenso bajo anestesia, entonces sí, lo aplicamos. Pero yo no lo aplico si no la necesito. Con mucho gusto, doc. Hacemos anestesia inhalada para mantenimiento porque igual ya tenemos un vía intravenosa porque es un paciente que tiene neumotórax, posiblemente es un paciente que tenemos que controlar la ventilación porque no hacemos anestesia inhalada, está bien. Si estamos preocupados, muy preocupados por la ventilación, este es un paciente que podemos únicamente hacer oxígeno y podemos hacer una TIVA. Si empezamos a tener problemas con oxigenación y si empezamos a tener problemas con ventilación. Si eso se está afectando, la toma de gases también se va a ver afectada. Entonces vamos mirando cómo se van dando las cosas. Si ustedes ven que no está funcionando muy bien, apagan el isoflurano o el sevoflurano el que tengan y lo colocan con una TIVA. Es un paciente ideal para una TIVA también. Hacemos infusiones constantes con opioides. Aquí pueden utilizar, aquí el remifentanilo sería ideal. Si no tienen remifentanilo, fentanilo. ¿Ok? Y acuérdense que hablábamos de las fracturas de costilla. Entonces, no se les olvide, bloqueo intercostal. ¿Sí ven? Aquí estamos haciendo analgesia multimodal. Analgesia por todos lados, por todas partes. Aquí, por ejemplo, habíamos hablado de los opioides y yo les he mencionado que los opioides son maravillosos y que son fantásticos y que es Dios en una botella y que son maravillosos, pero también tienen efectos adversos que tenemos que tener en cuenta. Acuérdense que uno de los efectos adversos que se ve con la administración de opioides es depresión respiratoria. No está marcada en el perro o en el gato como es en los humanos, pero sí hay, porque hay disminución de la frecuencia y hay alteraciones de volumen vital, porque son pacientes que tienden a volver hipercámicos. Entonces, ya diciéndoles eso, con un paciente que ya tiene dificultad para ventilar debido al trauma de tórax, debido a la fractura, debido al neumotórax, para yo hacer una infusión constante con un opioide puro, tengo que determinar que este paciente es capaz de ventilar. Si el paciente no es capaz de ventilar, este es un paciente en el cual se puede hacer, por ejemplo, una infusión con butorfanol. Es un paciente el cual de pronto podemos manejar con buprenorfina
y seguimos o continuamos los bloqueos locales. ¿Sí ven? Tenemos opciones, lo que tenemos que mirar es en qué situación estamos, qué es lo que está sucediendo con el paciente en ese momento, y ahí vamos cambiando nuestros objetivos. Es un poquito más común. Una hembra bulldog de 4 años, que se presenta por estar en trabajo de parto y no hay cachorros. No cachorros nacidos, ninguno. Eso sospecha, obviamente. Ya vemos un bulldog en trabajo de parto, ya todo debe ser distocia. Okay. El paciente está taquipnéico, taquicárdico, tiene una deshidratación leve, le tomamos calcio ionizado, porque a los de reproducción, a los de medicina interna les encanta eso. El calcio está un poquito bajo, pero no terrible. Le hacemos radiografías laterales y se muestran que hay perritos por todos lados. ¿Qué hacemos? ¿Cómo manejamos a este paciente? A los que tienen más experiencia con crisis reproductivas. ¿Qué hacemos primero? Acuérdense, váyanse a de lo más simple a lo más difícil. Exacto. Exacto, doctora Nicole. Oxigenar, lo más simple, lo más sencillo. ¿Por qué? Porque imagínense esta pobre perrita bulldog con 8 cachorros allá adentro, taquipnéica tratando de respirar. ¿No es cierto? Pero oxigenamos y tratamos de hacer la mayor cantidad de preparación antes de la inducción anestésica. Cuando me refiero a preparaciones, depilación, bla, 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 todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Catéter, gluconato de calcio, ácido, todo eso, todo lo que necesitas para estabilizar el paciente. Catéter intravenoso, la terapia de fluidos, la dextrosa, esto, lo otro, el que sigue, ¿no es cierto? Le damos un poquito de calcio para ayudar con las contracciones, todo eso. Se le está tildando un poco el audio, recomendaría apagar la cámara para que no consuma tantos datos. Listo, apagamos la cámara. Ya apagué la cámara. Esperemos que mejore un poquito el sonido. Listo, súper. Ok, hacemos catéter intravenoso, fluidos, toda la cuestión, ¿no es cierto? Y monitoreo, pues obviamente, porque tenemos un paciente en distrés. Eso es generalmente lo que yo hago por premedicación para estos pacientes, ¿no es cierto? Y estos son pacientes que se vuelven críticos, ¿por qué? Porque recuerden que todo lo que administremos a la mamá va a terminar en los cachorros. Y lidiar con los cachorros es más difícil que lidiar con la mamá. Entonces yo utilizo cosas de corta acción como el fentanilo. Y cosas que son reversibles, porque también se pueden revertir los cachorros en lo que tiene que ver con opioides. ¿Por qué? Porque acuérdense que la naloxona se puede aplicar por múltiples vías. Entonces, eso también ayuda. Yo generalmente premedico con fentanilo, y si no tiene fentanilo, butrofano funciona también en este caso. Lo siguiente que hacemos es inducción, ¿no es cierto? La naloxona, ¿qué dosis la utilizan neonatos? Doc, agarra una jeringa de insulina, una gotita debajo de la lengua. Esa es la dosis. Y funciona formidable. Porque también se absorbe por la vía oral transmucosa. Entonces, una gotita bajo la lengua, 2 gotitas si es un cachorro más grandecito y se te acaba el problema. Con mucho gusto. Es bien fácil y bien sencillo. Porque tú no te vas a poner a pesarlo, ¿no es cierto? Entonces dice uno, ay, nos vamos al goteo. Inducimos a nuestro paciente, ¿no es cierto? Y epidural si hay tiempo. ¿Por qué? Porque no tenemos una premedicación bastante buena en este caso. No tenemos un manejo analgésico bastante bueno en este caso. Si pueden hacer la epidural, háganla. Cosa que hay que tener en cuenta con estos pacientes es que hay que reducir el volumen. ¿Por qué? Porque acuérdense que hay senos venosos dentro de la médula espinal. Y cuando estamos con úteros grávidos, el flujo sanguíneo tiene que aumentar al útero grávido. Y aumenta, estamos hablando de aumentos de gasto cardíaco de 40 a 50%, ¿cierto? Y el volumen aumenta de la manera proporcional. Todas esas venas se dilatan. Y también se dilatan las venas del seno venoso que están en la médula espinal.
quiere decir que hay menos espacio para la distribución y la difusión de los medicamentos. Entonces, si van a hacer epidular, disminuyen sus volúmenes. Yo generalmente lo corto por ahí en 1/4. Calculo la dosis y corto en 1/4. El volumen total. Mantenimiento lo pueden hacer dependiendo de qué tan estresada y de qué tan comprometida está el paciente. Pueden hacer isoflurano, sevoflurano, o si están preocupados, hagan propofol. Y estamos preocupados más que todo es por presión sanguínea. Vamos a estar preocupados en este caso, ¿no? Porque necesitamos mantener el útero perfundido. Después de que saquemos a los cachorros, porque estamos preocupados de la cantidad de medicamentos que terminan en el cachorro, ya después de que los cachorros salgan, ya pueden utilizar cualquier medicamento que quieran en la mamá. Yo en ese momento lo que yo hago es un opioide más fuerte. Una dosis de hidromorfona, una dosis de metadona. Sale el paciente de cirugía, un AINES. Lo que hablábamos ahora, si los cachorros tienen que ser resucitados, los equeamos, los masajeamos, los calentamos, oxigenamos, naloxona. ¿No es cierto? Sí estamos preocupados por eso. La otra pregunta que les hago es, ¿quién de ustedes utiliza Doxapram? ¿En qué caso utilizarías adrenalina, Doc? ¿Para qué utilizarías adrenalina? Para el doctor Mario. ¿Qué pasa con el tramadol en estos casos como premedicación, Doc? El problema con el tramadol en estos casos, Doc, es que no sabes si te va a funcionar o no, y todos sabemos que la analgesia con el tramadol no es que sea la mejor. Estamos haciendo una laparotomía exploratoria, que es un procedimiento bastante doloroso. Sí, Doc, exactamente. Utilizamos el Doxapram porque es un estimulante central de la respiración, ¿no? Al reanimar los cachorros. El problema es que el Doxapram se ha vuelto bastante controversial por el uso que tiene sobre este procedimiento en particular. Y básicamente lo que han hecho es no usarlo. Y recomiendan que no se use en cachorros porque no se encuentra ningún beneficio en este caso en particular. Pero si ustedes la tienen, utilizaría. ¿Podría añadir maropitán para el manejo de la analgesia multimodal? No, yo en este caso, Doc, porque sí, sabemos que es un antagonista de los receptores de la neuroquinina. Sí, sabemos que también influye con agonismo en los receptores opioides. Pero lo que no sabemos es específicamente qué tan beneficiosa es esa analgesia. Yo utilizaría el maropitán más que todo por el riesgo a regurgitación que sufren estos pacientes por alteraciones de tono de los esfínteres en el sistema gastrointestinal. Son pacientes que son más propensos a regurgitar y a vomitar. En ese caso, sí, utilizaría el maropitán. ¿Qué tan seguros serían los opioides para los neonatos? No les va a causar mayor problema, Doc. El mayor problema que tú vas a ver es que están un poquito más lentos, que están un poquito más deprimidos, pero básicamente esos efectos se van a aliviar bastante rápido porque acuérdense que el metabolismo hepático de los opioides es menor. Tienen el metabolismo por otras vías. Doc, esa dosis de morfina sería IV o IM. En este caso, Doc, como tengo acceso venoso, es venoso. Yo siempre he tenido miedo de mezclar los opioides. Si usted fentanilo puedo mezclar. Claro, Doc, porque ambos son agonistas puros. Los receptores no vas a tener ningún problema. No tienen ningún problema. Ambos son agonistas a los receptores, al mismo receptor. Acuérdate que una dosis de fentanilo te va a tardar entre 15 y 20 minutos y ya se fue. En el momento en que tú apliques la metadona, ya ese fentanilo está saliendo por la vía de atrás. No tienen ningún problema en utilizar opioides que son del mismo mecanismo, ¿ok? Porque ambos son agonistas puros. Tendrías problema si estás usando metadona y después decides usar butorfanol. O si estás usando fentanilo y después decides usar butorfanol. ¿Por qué? Porque lo vas a revertir. Ahí está el problema. Pero son medicamentos de la misma clase. Yo hago premedicación con metadona y hago infusión constante con fentanilo. No vas a tener ningún problema, Doc. ¿Ok? Porque tienen el mismo mecanismo de acción. ¿Ok? Ahí no se van a... Claro, vas a tener sumación de efectos. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que estamos buscando? Mejor analgesia, más duración y todo ese tipo de cosas. Claro, pero no vas a tener mayor problema en que se cambien o se inhiban o se reversen. No vas a tener eso. No te va a pasar eso, no te preocupes. Si los utilizas a las dosis clínicas, no vas, y el metabolismo del fentanilo es muy rápido. Acuérdense, una dosis de fentanilo se va rapidito. Postoperatorio recuperamos la hembra, ¿no es cierto? Traemos los cachorritos para que se alimenten lo más pronto posible. Eso es lo que tenemos que hacer. Y este paciente se va para su casa con sus AINES,
Aquí el tramador sí podría ser, Doc, porque ya el procedimiento quirúrgico se acabó y ya necesitamos es más bien analgesia para que la paciente se recupere. La gabapentina también, si lo quieren adicionar, funcionaría bastante bien en este paciente. Y el último caso que les tengo, ahí tenemos tiempo, es bien cortito. Es Brutus, que es un macho Rottweiler intacto de 4 años, ¿no es cierto? Se presenta por presentación aguda de vómito. El vómito es de 12 horas de duración y los dueños se dieron cuenta que se comió una media hace 36 horas. O sea, tenemos un cuerpo extraño. Pero tenemos otro problema. Este perro no ha visto un veterinario desde que era cachorro. Adivinemos por qué, ¿no? Ya todos nos debemos estar haciendo una idea de por qué este perro nunca ha ido al veterinario. O sea, no está al día en vacunas. Y el otro problema, perdón, que tenemos es que no podemos hacer examen físico. ¿Qué hacemos? Sí. Solo para hacer el examen físico y para colocar el catéter intravenoso tenemos que hacer sedación. Sedar de larguito, sí, claro, váyase con todo. Ketamina, alfa-2 agonistas, váyase con... No, ketamina sola nunca. Siempre combinada con algo. Si tú combinas ketamina con un alfa-2 agonista es suficiente. Acuérdense que los alfa-2 agonistas también son relajantes musculares. Funciona bastante bien. Alfa-2 agonistas, un opioide, ketamina y se va todo en el músculo. Ahí sí realizamos examen físico. ¿Alguno tiene uso extraetiqueta vía nasal? La ketamina se puede, las benzodiazepinas se pueden, la dexmedetomidina se puede aplicar oral transmucosa, la ketamina se puede aplicar oral transmucosa. Pero en este caso te va mejor, Doc, porque acuérdate que todas las dosis que sean por vías extras o por vías adicionales, que es la vía oral o la vía nasal, las dosis tienen que ser más altas. Pero si mezclas todo en una jeringa y te vas una sola inyección, ya con eso tienes. Y si buscan una manera de colocarle un bozal, no hay problema. Se va a tirar en el piso y va a ser como un cocodrilo, pero mientras consigamos un músculo no hay problema. Pero qué valiente le pone ese perrito vía nasal, sí, exacto. Yo me voy al músculo, cojo jeringa y inyección así como si estuviéramos, ¿no es cierto? Como si estuviéramos apuñalando al perro. Esa es la forma en que se va. Y ahí sí le hacemos el examen físico. Tenemos que tener cuidado porque este examen físico obviamente va a estar alterado por los sedantes, los tranquilizantes y la casi anestesia que nos puede ocasionar lo que escojamos. Entonces vamos a tener una idea, pero no completa. Porque vamos a necesitar sangre para exámenes de laboratorio. Doc, si toca, imagínense, si el perro se lo va a comer a uno, pues nos toca el rifle con el dedo, ¿qué más? A mí me enseñaron un truco de pasar el collar por la puerta y a presionarlos con la puerta y ahí le colocan la inyección en la nalga. Eso ahí nos volvemos bien creativos, sobre todo con estos perros que son agresivos. Ahí sí le hacemos exámenes de sangre, los rayos X, hay cuerpo extraño, no hay cuerpo extraño, qué encontramos, dónde está, si lo vemos, no lo vemos, ahí es donde tenemos que hacer todos los diagnósticos para ver si tenemos que hacer cirugía. Ahí mandamos al estudiante, obvio, pues si tiene 5 o 6, doctor Mario, mande 1 o 2, listo. Presionando la puerta en donde, en la cadera, no. Pasas la correa por la bisagra de la puerta, donde la puerta se une a la pared, ¿no es cierto? Y jalas ahí, entonces la nariz del perro va a quedar entre la puerta y la pared. Va a quedar en toda la esquina de la puerta. En el momento en que tú abres la puerta, no estás cerrando la puerta, estás abriendo la puerta va a quedar contra la pared. El perro está entre la pared y la puerta. La cabeza está hacia la bisagra de la puerta y la cola está hacia el otro lado. Esa es otra. Esa es una forma de hacerla. Sí, es bien creativo, sobre todo para esos perros que son difíciles de manejar. Y ahí lo exprime uno, lo presiona contra la pared y inyección en la nalga. Es como hacer un show para vacas, pero con la puerta correcta. Eso es. Es tal cual. Y del otro lado está una persona con el collar, obviamente jalando el perro para que no se suelte. Hacemos sus exámenes de sangre, hacemos sus rayos X.
Aquí vamos a tener varias discusiones, ¿no es cierto? Asumimos que es un perro que está bastante enfermo, es un perro que está vomitando, pero no tenemos manera de hacer examen físico. Entonces no sabemos cuál es el estatus cardiovascular, no tenemos idea. Una cosa que es importante es que tenemos que hablar con el dueño y enfatizar que le vamos a administrar medicamentos que pueden ocasionar daño o la muerte porque no tenemos examen físico. Imagínense, hicimos un combo de alfa-2 agonistas más ketamina. Si ese paciente tiene una cardiomiopatía dilatada y lo matamos. Si tiene una cardiopatía hipertrófica o si tiene alguna otra cosa, ahí se fue. Entonces, estos son pacientes a los cuales los propietarios tienen que estar bien, o sea, tienen que entender que podemos ocasionar daño solamente con los medicamentos y el hecho de que no tenemos un examen físico. Podemos hacer opioides y acepromacina, podemos hacer opioides y alfa-2 agonistas. La combinación ideal en este paciente sería un alfa-2, opioide y ya sea alfaxalona o ketamina, cualquiera el que tengan. Y ese combo de esos tres funciona maravillosamente. Ahí sí, ya como ya tenemos acceso intravenoso, lo colocamos fluidos. Obviamente es un paciente que hay que anestesiar para extraer el cuerpo extraño. ¿Cómo hacemos la inducción? Hacemos propofol. Cualquier procedimiento en el cual se involucre la cavidad abdominal hacia atrás. Pueden hacer epidurales. En este caso yo posiblemente solamente lo haría con morfina y no lo haría con anestésico local, porque este posiblemente es un paciente que se va a descargar rapidito y queremos que salga caminando de la clínica. Infusiones constantes para manejo del dolor intraoperatorio. Fentanilo, remifentanilo, y aquí, por ejemplo, como es dolor visceral, es donde la lidocaína juega un papel importante. Y podemos hacer una infusión con lidocaína adicionalmente y va a ayudar tremendamente, combinado con el opioide. Y la analgesia multimodal en este caso va a ser excelente. Cuando tengan estómago, intestino delgado, vejiga, reproductivo, vaso, todo ese tipo de cosas, ahí donde las epidurales se vuelven bastante benéficas y el uso de la lidocaína como infusión constante. Funciona excelente para todo lo que tiene que ver con tracto gastrointestinal. Y eso era todo lo que les tenía. Ven cuando cuando les dije que 20 cachorros, un montón. 9. Imagínense, 9 cachorros tuvo esa perra. Impresionante. Por razón no podía ni respirar la pobre. Mis queridos colegas, eso era todo lo que les tenía hoy para que discutiéramos no solamente los opioides, pero el uso de los opioides como parte de la analgesia multimodal. Como manejo del dolor podemos usar dipirona. Doc, no tenemos acceso a la dipirona, pero la dipirona creo que es más antipirético que otra cosa. Entonces posiblemente, si hay fiebre sí, si no, posiblemente no. Yo utilizaría algo más como meloxicam. O si tenemos rimadil, entonces rimadil podría funcionar bien en este caso. Infusión intraquirúrgica con solo lidocaína. Doc, lidocaína y fentanilo. Yo las haría ambas. Y por lo general hago ambas. Doctor Patrick. Si no tienes fentanilo, infusión lidocaína. Está bien. Te funcionaría. No increíble, pero te funcionaría. No que epidural aquí altura para ese tipo de casos. Yo la hago lumbosacra. Siempre hago las epidurales lumbosacra. A no ser de que sea un gato bloqueado, y si me voy hacia atrás. Pero todas esas epidurales las hacen lumbosacra, porque acuérdate que el volumen y el efecto es dependiendo de la migración craneal que haya. Y si tú la utilizas a la dosis que yo te dije, alcanzas a tener una migración como T12, T13, que es suficiente para cubrir todo el abdomen. ¿No es tan buen analgésico visceral la dipirona, Doc? No sé. Si alguien sabe y puede hablar de eso, no tengo ni idea porque no tenemos acceso a la dipirona y la verdad, Doc, desde que estoy aquí, nunca la he utilizado. Pero si es buen analgésico, la podemos utilizar en el postquirúrgico. Caray, no hablé de los circuitos. Discúlpame, doctor Ricardo. Acuérdate que los circuitos de la máquina o los circuitos que tú utilizas en la máquina, ¿no es cierto? A ti te ha dado muy buen resultado como analgésico, listo. Si funciona, entonces lo usamos. Esperas a que salga el paciente de cirugía y empiezas el uso de la dipirona, sobre todo si pues, es un paciente que está afectado también de gastrointestinal. La verdad no tengo experiencia. No lo he utilizado nunca porque no está aprobado por la FDA para uso en animales. Por lo menos aquí, ¿no? Entonces, bastante problema.
Es buena, bonita y barata. Sí, eso sí, sí tengo entendido. Ay, no tengo la cámara. Ok, Doc, los circuitos. Eh, rápidamente los circuitos. Los circuitos anestésicos dependen mucho, no solo de la máquina en realidad no tiene mucho que ver, sino del tamaño del paciente, ¿no es cierto? Para pacientes de tamaño pequeño utilizamos las mangueras pequeñas y la bolsa pequeña o utilizamos un circuito de no respiración que se conoce como el circuito Vein. ¿Por qué son ideales esos circuitos o el circuito Vein? Porque es un circuito de no respiración, que quiere decir que es un circuito que no pasa a través del captador de soda de la máquina. Es un circuito que es basado única y exclusivamente en el flujo de oxígeno que tú le colocas al circuito. Se vuelven circuitos bastante costosos. Entonces utilizamos el circuito de respiración, que es el que pasa a través del captador de CO2, que es la soda, que está en el container, ¿no es cierto? Y utilizas las mangueras de diámetro pequeño con la bolsa de 1 litro. Eso sería para este paciente en este caso. Son circuitos más económicos. Obviamente, cambios en profundidad anestésica se demoran más con los circuitos de respiración, porque el circuito ocupa bastante espacio. Los cambios son más rápidos con el circuito de no respiración, por el hecho de que no hay el paso por el contenedor de soda. Con mucho gusto, doctora Joana. Mucha información, sí, yo sé. Pero es que acuérdense que cuando empezamos en esta cuestión de la anestesia no es tenemos que hablar de todo, ¿no? O sea, no solamente de todo, sino no tenemos que hablar de un fármaco, sino tenemos que hablar cómo el fármaco cabe en lo que estamos haciendo y cómo podemos introducir el fármaco en lo que estamos haciendo. Ya sabes, si estás ahí en el chat, quieres más información o te salen más preguntas mañana, te escribes en el chat y ahí seguimos conversando en el chat si tienen más preguntas. Estimada doctora, estoy iniciando en esto de la anestesia. Hágale nomás, doctora Erika. Doc, ¿algún comentario respecto a la alodinia o hiperalgesia relacionada con el uso de opioides? ¿Alguna precaución? Doc, un dolor crónico, ¿no es cierto? La presencia de alodinia, acuérdense que alodinia es dolor en un sitio donde no debe doler. La hiperalgesia es un estímulo que no es doloroso, que se vuelve doloroso. Eso tiene que ver más que todo con conducción, ¿no es cierto? De estímulos a través de las vías o de las fibras que son las A delta o la C, ¿no es cierto? Entonces hay magnificación y amplificación del dolor. La alodinia y la hiperalgesia son componentes o inicios de la hipersensibilización, que son componentes del dolor crónico. Los opioides se pueden utilizar, pero para estos pacientes es más ideal utilizar anestesia multimodal. Pacientes con alodinia o hiperalgesia responden bastante bien al uso de la ketamina. Acuérdense que la ketamina es ideal para la hipersensibilización porque esta es mediada por los receptores NMDA. Entonces, a estos pacientes los puedes colocar con infusión constante de ketamina, le colocas sus opioides, les puedes aplicar un poquito de lidocaína igualmente y funcionan bastante bien. La precaución que tienes que tener es el exceso de la sedación o que empiecen a presentar disforia. Eso sería lo único, porque la dosis está muy alta. El resto no, doc. Anestesia multimodal para esos pacientes. ¿Me podrías indicar, por favor, dice la doctora Erika, si se puede utilizar solo ketamina en un paciente sin nada más como para tranquilizarlo? No, nunca utilice la ketamina sola, doc. Ocasiona rigideces musculares, ocasiona pesadillas, ocasiona, los pacientes aúllan, hacen una cantidad de cosas horribles. La puedes utilizar con benzodiazepinas. Si no tienes benzodiazepinas, utilícala con alfa-2 agonistas porque son relajantes musculares al mismo tiempo. Y ocasiona sedación. Entonces, todos esos efectos adversos de la ketamina se evitan, pero no la utilices sola. Te va a ocasionar unos efectos de comportamiento y adversos bastante severos. Pregunten experta. Tenemos una clase en que vemos cómo montar las infusiones de todo desde cero y no como recetas. Sí, correcto. Creo que sí hay una clase de infusiones constantes. Si no, si te interesa algo más en detalle, me escribes y yo te hago llegar un par de formas de cómo lidiar con infusiones constantes. Con mucho gusto, doctora Joana. Mucho gusto, doctor Daniel. Sí, es genial. Anestesia es lo mejor. Hasta mi gata estuvo atenta todo el tiempo. Sí, eso es lo importante. La gata también aprende. ¿Usted usa más ketamina o metadona como antagonista de NMDA? Ambas.
Ambas. Lo que pasa es que la metadona es una dosis que te dura 4 horas, la ketamina, si no es infusión constante, no te dura mucho. Por eso es ideal usarla en infusión constante. Pero ambas tienen ese efecto y ambas te pueden ayudar para ese mismo propósito. Lo que pasa es que la metadona es demasiado cara y la ketamina no, comparada con lo que tú utilizas en una infusión constante. Entonces, si estamos hablando de economía, la ketamina sale mucho más costo-beneficio. A mí igual me interesa lo de las infusiones, por favor. Sí, me escriben y yo les hago llegar información. Muchísimo gusto, doctores. Ahí está mi mail, me escriben si quieren información, documentos, conversamos más, menos, escriban al WhatsApp. Como todos se han dado cuenta, casi todos contestamos las preguntas, y si uno no contesta, contesta el otro, y entre todos nos contestamos, entre todos aprendemos, entre todos nos ayudamos. Escriban allá al chat, por favor, si tienen más preguntas, dudas, consultas, o me mandan un email, si quieren algo específico, un tema específico. Sí, María Virginia, si yo contesto es porque estoy disponible. Si no me ven por ahí contestar es porque estoy ocupada haciendo alguna cosa. Pero yo por lo general trato de contestar lo que más pueda y trato de ayudar en el grupo lo que más pueda. Entonces, ahí ya saben, escriben, me escriben. Feliz noche para todos nuevamente por la clase de hoy. Con mucho gusto, doctora Joana, esa es la idea. Y es el objetivo también de BTS en Web, ¿no es cierto? Que hagamos todo basado en signos clínicos y en lo que el paciente necesita. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer. Brian, si no hay más preguntas, yo creo que estamos básicamente a tiempo, ¿no es cierto? Quedan Sí, 7 doctora. minutos. Buenas noches a todos, un placer. Y creo que nos vemos después porque tengo otra clase por ahí como al final. Y ahí nos estamos viendo en el chat. Bueno, muchas gracias, doctora, por la participación en el encuentro virtual de hoy. Les recuerdo a todos que a partir de mañana podrán encontrar la grabación en el campus y que cualquier duda o consulta pueden hacerlo vía foro. Muchas gracias y buenas noches. Doctora Ibe, no se frustre. Si quiere seguimos conversando, hágame preguntas, no se preocupe. Y ahí estamos.